Es evidente que no. Precisamente es una de las líneas que nosotros hemos marcado desde, no en esta legislatura obviamente, sino también en anteriores, teniendo en cuenta que el Partido Popular gobierna en Valencia, en la ciudad de Valencia, desde el año 91, que son 23 años ya, y que además, bueno, 23 no, 23 años, que además vienen a coincidir con los 25 años de vigencia precisamente del Plan General de Ordenación Urbana, que se entró en vigor en enero de 1989, que justo este enero ha hecho los 25 años de su entrada en vigor, y de esos 25 años en la ejecución de ese Plan General, 23 años ha estado el Partido Popular. Y justo este año que hacíamos una conmemoración de ese Plan General que aprobó un gobierno municipal socialista, precisamente entre las cosas que evaluábamos del cumplimiento, del grado de cumplimiento de ese plan, estaba precisamente la cuestión de los equipamientos en los barrios y cómo se había desarrollado ese plan. Y evidentemente pues nuestro balance no es lo positivo que es el que hace el Partido Popular, que por cierto en gran parte de la filosofía de ese plan estaba en contra, aunque ha sido quien lo ha desarrollado. Pues básicamente del plan general, el plan general pues lógicamente no era solo un documento que, digamos, dibujara el planeamiento de la ciudad desde el punto de vista de dónde iban los viales, de dónde van las calles, de dónde van las avenidas y las viviendas. El plan general es un documento integral que aborda muchísimas cuestiones, y entre ellas precisamente las que aborda es la previsión de las dotaciones de los equipamientos, de las zonas verdes que tiene que tener cada barrio. Y eso en ocasiones pues digamos puede ser arbitrario, en otras pues en momentos determinados se tasa, ¿no? Por ejemplo, cuántos metros cuadrados de zona verde tiene que haber por habitantes. Eso determina al final que para que la ciudad esté equilibrada, la ciudad esté completa, los ciudadanos, independientemente que vivan en el centro, en los barrios, en la periferia, deben tener un nivel de dotaciones y servicios públicos digamos similares o equiparables, ¿no? ¿Cuál es nuestra conclusión después de 25 años de vigencia del plan? Pues que durante todos estos años el Partido Popular ha ejecutado la parte lucrativa del plan, es decir, básicamente ha ejecutado lo que hace referencia a la construcción de viviendas, lo que hace referencia a dejar que el sector privado haya hecho negocio, y en ese sentido pues se han llegado a construir en los últimos años 55.000 viviendas en la ciudad, prácticamente sin compensación por la ciudad. ¿Eso en qué se ha traducido? Pues que en el caso de Valencia el plan general preveía toda una serie de dotaciones de todo tipo en los barrios, zonas escolares, zonas verdes, servicios comunitarios, servicios sociales, centros polivalentes para los barrios, que unos los grafió, un mapa, los grafió en suelos públicos, cuando existían suelos públicos, y en otros casos los grafió en suelos privados, que a partir de ese momento, pues digamos, tenían una afección que suponía pues, que en algún momento determinado el ayuntamiento, para conseguir ese suelo que estaba calificado como servicio público, tenía que conseguirlo. Lo podía conseguir por varias vías. La vía, digamos, más sencilla pero más cara es la vía de la expropiación, que es simplemente pues coger al propietario y decirle, mira, tú tienes un solar que está grafiado como servicio público, aunque la propiedad sea tuya, solo puede haber un servicio público ahí, por tanto el ayuntamiento te propone expropiarlo. Eso normalmente encarece mucho el suelo, porque el ayuntamiento toma la iniciativa de decir cuánto vale
ese suelo, a su parecer, el propietario puede reclamar al Jurado Provincial de Expropiaciones, incluso a los tribunales, hasta que consiguen un justo precio. Eso es una de las vías. La única que de una manera parcial durante todos estos años ha utilizado el PP. Había otra vía, que era delimitar unidades de ejecución, aunque fueran discontinuas, efectuar permutas por las cuales se obtuviera o gratuitamente o a cambio de concesiones en otros lugares de la ciudad o en solares en otros lugares de la ciudad, esos suelos necesarios para completar los equipamientos en los barrios. Nosotros siempre hemos considerado que la delimitación de unidades de ejecución era la idónea, porque eso te permitía pues, que agrupando varias parcelas en diversos sitios en un mismo ámbito, pues tú pudieras conseguir el suelo gratuitamente, incluso que en ocasiones el promotor o el constructor también como mejora pudiera construir el equipamiento, bien fuera un centro de salud o bien fuera un colegio. ¿Ha hecho eso el PP? No, todo lo contrario. El PP se ha limitado a desarrollar y a dejar sobre todo desarrollar a gusto de los promotores todo el suelo que había, tanto el suelo urbano como el suelo urbanizable, un poco marcando el sector privado sus prioridades, diciendo pues ahora construimos, ahora no construimos, pero en ningún momento marcándose una estrategia para conseguir todo ese suelo dotacional y para conseguir esos equipamientos que los barrios necesitan. ¿En qué se ha traducido eso? Pues que al final gran parte del plan general se ha cumplido en lo que es las previsiones de construcción de viviendas, aunque quedan aún bolsas importantes incluidas dentro del plan general, como puede ser el caso del PAI de Paz Central, que se han desarrollado desde el punto de vista de la construcción de viviendas, pero que acumulan multitudes solares vacíos, donde en teoría tenía que ir o un centro social polivalente, o tenía que ir una escuela, o tenía que ir una zona verde, ¿no? Hay casos pues, paradigmáticos, el caso de Malilla, suele coincidir con los barrios más populares, de menos poder adquisitivo, donde el gobierno municipal del Partido Popular y de Rita Barberá no ha tenido en ningún momento como prioridad el completar los equipamientos de esos barrios. Y eso se ha traducido que mientras en la parte, digamos, lucrativa de construcción de viviendas, que se ha ejecutado el plan en un porcentaje amplio, en los equipamientos apenas se ha ejecutado en un 25%. O sea, un 25% de los equipamientos que había previstos en el plan general en 1988 es lo único que se ha hecho. Quedan alrededor de más de 400 parcelas que en su día fueron previstas como equipamientos públicos sin resolver, y de esas 400 parcelas, la mitad están en manos privadas, que por el sistema que ha seguido tradicionalmente el ayuntamiento de la expropiación y que ahora está provocando un quebranto económico muy importante a las arcas municipales, puede haber aproximadamente 1 millón de metros cuadrados pendientes de conseguir de suelo privado destinado a dotaciones públicas. Pues para nosotros es obvio. Rita Barberá ha estado durante años sobre todo promocionándose ella misma e intentando vender un cambio de la ciudad de Valencia basado en grandes eventos, basado en supuestas obras faraónicas, que la mayor parte de veces ella tenía poco que ver, como es el caso de la ciudad de ciencias, pues que se fue una iniciativa inicial de un gobierno socialista que después el Partido Popular hizo suyo, empeoró y sobre todo hizo muchísimo más caro, y a los hechos me remito de lo que nos ha costado. Por otro lado, abandonó los barrios, hizo una política cosmética en muchas ocasiones, de apariencias, de quiero y no puedo, en cuanto a lo que se pretendía
que tenía que ser una ciudad compacta, equilibrada, donde daba igual que vivieras en el centro que en la periferia, como ciudadano tenías que tener las mismas opciones para desarrollarte en todos los sentidos, y por otro lado impulsando pues megaproyectos que la mayor parte de los cuales han resultado un fracaso evidente, ¿no? El caso de la Fórmula 1 o el famoso de la Marina, que ahora parece que está en vías de reactivarse, pero en un sentido contrario a lo que nosotros pensamos. Nosotros que pensamos que lo que es necesario es precisamente completar la ciudad, y completar la ciudad en aquello que está inacabada. Está inacabada cuando hay barrios enteros que solo tienen menos del 25%, porque he dicho que el cómputo de la ciudad es del 25% de equipamientos ejecutados, pero hay barrios que incluso ni llegan a ese porcentaje. Hay zonas de la ciudad tremendamente degradadas en suelo urbano, con tapones urbanísticos, decenas de PAIs en suelo urbano sin ejecutar, solares abandonados. Hay, en definitiva, una parte que sufren los ciudadanos en el día a día absolutamente que no forma parte de la agenda municipal. No forma parte hasta el extremo de que en ese grado de cumplimiento del plan general, hace 4 años, el Partido Popular planteó una revisión del plan general, que lo que pretendía, se decía, era que ya que se había dado cumplimiento a gran parte del plan general, cosa que nosotros negamos que sea así, había que revisarlo, pero no revisarlo para ver qué cosas dentro de la ciudad no se han hecho bien, o cómo podemos barrio a barrio reequiparlos, o buscar fórmulas para moderar densidades o para completar los equipamientos pendientes, sino que nada menos que se planteaban la recalificación de 80 hectáreas de huerta, 800 hectáreas de la Huerta de Valencia, del suelo que está calificado como no urbanizable, para la mitad aproximadamente destinarlas a viviendas y la otra mitad a usos varios, muchos de ellos industriales, al otro lado del río, en la Huerta de Campanar o en la Horta Norte, a la que nosotros, por supuesto, nos opusimos, que afortunadamente no se ha consumado aún, al menos parcialmente, esa revisión, la tienen medio paralizada, pero que reflejaba hasta qué punto todo lo que no es beneficio privado o no supone un crecimiento, a nuestro entender, obsoleto, pasado de moda, no les interesa. Entonces nosotros lo que estamos en estos momentos es intentando forzarles a reorientar esas prioridades. Si tiene que haber alguna revisión del planeamiento, tiene que ser en la ciudad, hacia adentro. Nosotros defendemos una ciudad compacta, una ciudad que se complete, que se acabe la ciudad, y se acabe la ciudad en lo que es imprescindible, una ciudad que tiene aproximadamente 60.000 pisos vacíos y suelo aún vacante para construir 25.000 viviendas más, no necesita crecer hacia afuera. Nosotros entendemos que la huerta es uno de los principales valores de la ciudad y por lo tanto debe descartarse absolutamente crecimientos que son